Hermanos y amigos, bienvenidos a vuestro canal Seguidores del Camino, en donde ya somos a la fecha 223 amigos suscriptores, e invitamos a los que aún no se han suscrito gratuitamente a que lo puedan hacer, a fin de que no se pierdan ninguno de los programas que vamos a estar produciendo en esta oportunidad tocante a las tribus de Israel, para que se cumpla ese deseo del Padre de que cada uno se ubique bajo su bandera. Y vamos a empezar con la tribu de Rubén. Por eso el tema es el que está acá escrito: soy yo de la tribu de Rubén. Para ello vamos a partir de cosas esenciales: su partida profética en Génesis, la bendición de Moisés, la naturaleza de su bandera, color y la piedra que caracteriza a dicha tribu. Porque todo ello va a englobar y son los pilares o las columnas que nos va a permitir identificar cuáles son estas marcas distintivas de los descendientes de la tribu de Rubén. Vamos a empezar con ver dónde está esta partida profética. Lo encontramos en Génesis capítulo 49, en los versos 3 y 4, que dice: Rubén, tú eres, habla Jacob, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, el primero en dignidad, el primero en poder, impetuoso como las aguas. Ya no serás el primero, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste al subir a mi lecho. Sobre ese incidente vamos a tratar también el día de hoy. ¿Qué significa Rubén? En el hebreo significa he aquí un hijo. El símbolo de esta tribu es el agua. La piedra que caracteriza son esas piedras que tenía el pectoral el sacerdote Aarón. Y la piedra que caracteriza a la tribu de Rubén es el rubí, que es de gran estima, de color rojo y de un brillo intenso. La bandera es un hombre con una mandrágora. La tierra de Rubén fue llamada la tierra de los refugiados. Las personas se dirigían ahí para escapar de la persecución o de los problemas. La bendición de Rubén, dicha por Moisés, lo encontramos en Deuteronomio, capítulo 33, verso 6. Dice: viva Rubén y no muera, ni sean pocos sus hombres. En la versión lenguaje actual, Deuteronomio 33, 6 dice: luego Moisés le dijo a la tribu de Rubén: ustedes son una tribu pequeña, pero vivirán para siempre. Y en la versión Torres Amat, la Biblia católica, dice: viva Rubén y no muera, mas sea pequeño en número. Con respecto a la piedra que caracteriza a la tribu que hemos señalado, que es el rubí, es más duro que el acero y puede soportar como piedra situaciones muy exigentes para ella. Es una de las principales gemas que existen. El rubí es duro y es resistente. Con relación a la ocasión en que fue colocado el nombre de Rubén, lo encontramos en Génesis capítulo 29, en los versículos 31 y 32. Génesis 29, versos 31 y 32.
vio Yahvé que Lea era menospreciada, la hermana de Raquel, y le dio hijos. En cambio, Raquel era estéril. Concibió Lea y dio a luz un hijo y le puso por nombre Rubén. Porque, hay una razón, dijo, ha mirado Yahvé mi aflicción, ahora me amará mi marido. Por eso que Rubén significa he aquí un hijo. En hebreo es Reuben o Raver, que significa ved un hijo. Fue el primogénito de Jacob o de Israel. Recibió la misión o se esperaba de él que fuera un ejemplo ante las autoridades, el representante de la familia. Mas Rubén tuvo tropiezos en su vida y no pudo cumplir, no pudo satisfacer tales expectativas. Sus hermanos de padre y madre fueron Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Con Rubén, ahí está la mitad de las tribus de Israel. Los otros, respecto a Rubén, fueron solo medios hermanos de su padre Jacob, a saber, José, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Asher. La procedencia, en resumen, de los hijos de Jacob lo encontramos en Génesis 35, en el versículo 22, donde está anotado: aconteció que cuando habitaba Israel en aquella tierra, Rubén fue y durmió con Bilha, la concubina de su padre. Esa es la situación, por eso que subió al lecho, como hemos visto en Génesis 49. Durmió con Bilha, la concubina de su padre. De esto se enteró Israel, y por eso fueron las declaraciones que él hizo y que vimos nosotros en Génesis capítulo 49, en los versos 3 y 4. Es en torno a este incidente. Y el versículo que sigue dice: los hijos de Israel fueron 12. Hijos de Lea, Rubén, primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Hijos de Raquel, José y Benjamín. Hijos de Bilha, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padan Aram. Entonces, la procedencia vimos aquí ya reunida por grupos, y Rubén, como primogénito, perdió su derecho a raíz de la situación acontecida con Bilha, la cual hemos visto en Génesis 35, 22, que dice: durmió con Bilha. Abona a favor de él, viendo por el lado de lo que significó sus cualidades, que intercedió para salvar la vida de José, tal como lo encontramos en Génesis capítulo 37, en los versos 18 al 22. Dice: cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarlo, a José. Se dijeron el uno al otro: ahí viene el soñador. Ahora pues, venid, matémosle y echémoslo en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró. Veremos entonces qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, dice, cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos, dijo: no lo matemos.
Verso 22. Y añadió, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, pero no le pongáis las manos encima. Quiso librarlo así de sus manos y hacerlo volver a su padre. Esto habla del carácter de Rubén, ese carácter contemplativo, negociador. Cuando entonces nació Rubén, generó gran expectativa en Lea, pensando que ahora sí tendrá ventaja sobre su hermana Raquel, al haberle dado el primogénito a Jacob. Como primogénito, Rubén, desde chico, pudo notar el sufrimiento de su madre frente a la frialdad de Israel o Jacob. Ese distanciamiento en Rubén para con ellos, Lea y Rubén, le generó intranquilidad, una zozobra, una desazón que terminó en lo que hemos leído con respecto al incidente de Bilha. Entonces no pudo desempeñar bien por estas vivencias su papel al cual estaba llamado de ser cabeza como primogénito. Y sus días transcurrieron con la frustración, siempre en sus días. Cuando muere Raquel, Jacob no se allegó a ella. Continuaba la separación. A pesar de ello, Rubén no fue contestatario para contra su padre Jacob. Rubén era dadivoso en brindar una salida aún a costa de sus intereses. Su palabra y su lealtad eran conceptos que él vivía plenamente, pero no pudo trascender como el líder esperado. En cuanto a la actitud complaciente de su carácter para con los demás, lo vemos en Génesis capítulo 42, en el verso 34. Dice, traedme a vuestro hermano menor, así sabré que no sois espías, sino hombres honrados. Entonces os entregaré a vuestro hermano y comerciaréis libremente por el país. Sigamos hasta el versículo 37. Aconteció que cuando vaciaban ellos sus sacos, vieron que en el saco de cada uno estaba la bolsita con su dinero. Y tanto ellos como su padre, al ver las bolsitas con el dinero, tuvieron temor. Entonces su padre Jacob les dijo, me habéis privado de mis hijos. José no aparece, Simeón tampoco. Y ahora os llevaréis a Benjamín. Estas cosas acabarán conmigo. Rubén respondió a su padre, quítales la vida a mis dos hijos, si no te lo devuelvo. Confíamelo a mí y yo te lo devolveré. El carácter irreflexivo de Rubén le invitaba a decir y a ofrecer algo cuya solución muchas veces no es segura o escapaba literalmente de sus manos. Rubén atravesó situaciones muy difíciles, como la ausencia del padre, el distanciamiento de Jacob para con su madre Lea. No pudo experimentar el calor de un hogar, solo viendo el sufrimiento de su mamá, y eso le llenó de una profunda decepción al quebrarse las expectativas que él, naturalmente como primogénito, siempre tuvo. Rubén fue una de las primeras voces proféticas que escuchó Israel. Al pedir a sus hermanos, como hemos visto, que desistieran de sus planes de muerte en contra de su hermano José. Guardaba a Rubén muchas cosas en su corazón, que al final explotaban
como el incidente señalado que tuvo con Bilha, concubina de su padre, tal como quedó registrado y hemos leído en Génesis 35:22. Tenía la vida de Rubén estos vaivenes, carentes de mesura, en algunos de sus actos muy sorprendentes. Todo ello nos habla del símbolo que lo representa, el agua, la cual es inestable, va de un lado a otro. En la medida de lo posible, quiere estar bien con todos al mismo tiempo. Y eso no es posible. Dada su inestabilidad emotiva, y no mide las consecuencias que ese pensar de estar bien con todos al mismo tiempo le puede traer. A pesar de lo que ha sufrido, por lo general conserva una buena disposición de ánimo, evitando los conflictos, inmediatamente colocándose incluso al medio en alguna situación tirante, como en el caso de su madre Lea, quien fue menospreciada por Jacob, y viendo a su hermana, a su tía, en este caso, a la hermana de Lea, Raquel, que la menor colmada de honores por parte de Jacob. Por estar inmerso en dos aguas, sin definir, todo ello lo lleva a lesionar su integridad para con Adonai. Su mente está dividida y por ello no puede recibir lo que Yahweh le puede entregar. El hombre de mente inestable es inestable en todos sus caminos. De la tribu de Rubén no ha brotado en la historia de Israel un juez, un combatiente o un guerrero destacado. Siempre ha permanecido en un segundo plano en el escenario de la vida. Como decir que en una película es un actor que aparece en determinadas escenas y nada más. Se caracterizó Rubén por ser un buen hijo para con su madre Lea, siempre cerca de ella, y tuvo detalles para con ella. Un incidente lo vemos en Génesis capítulo 30, en los versos 14 al 18. En el tiempo de la siega del trigo, halló Rubén en el campo, estamos en el 14 al 18, en el campo unas mandrágoras que trajo a Lea, su madre, y dijo Raquel a Lea: te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Ella respondió: ¿te parece poco que hayas tomado mi marido para que también quieras llevarte las mandrágoras de mi hijo? Raquel dijo: pues dormirá contigo esta noche a cambio de las mandrágoras de tu hijo. Verso 16. A la tarde, cuando Jacob volvía del campo, salió Lea a su encuentro y le dijo: llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella en aquella noche. Dios oyó a Lea, que concibió y dio a luz el quinto hijo, a Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido, por eso lo llamó Isacar. Entonces, ¿qué son las mandrágoras antes que nada? Es una planta de tallo sumamente corto. Se le atribuían propiedades, en forma general vamos a hablar, afrodisíacas, y sus raíces calmaban el dolor por sus propiedades narcóticas y soporíferas. Era de gran estima, por tanto. Sus raíces son por lo general bifurcadas, separadas en dos, como es la mente de Rubén, siempre entre dos mundos, haciendo honor a su bandera que lo representa, precisamente por eso, un hombre con unas mandrágoras en la mano.
Cuando Raquel muere, era la natural expectativa que Lea ocupara su lugar, mas la Escritura no habla que ello haya acontecido. En su lugar se menciona la concubina Bilhá, con la que tuvo precisamente Rubén un desliz amoroso posterior. Todo ello debe de haber calado hondo en el pesar de Lea y de Rubén, a pesar que ya Lea le había proporcionado 4 hijos a Jacob y seguía el distanciamiento. Cuando Lea recibe de parte de Rubén las mandrágoras, alquila a Jacob por una noche, entregando las mandrágoras a Raquel. De ello surge embarazada Lea de su 5º hijo, al cual le puso el nombre de Isacar. Las generaciones de Rubén pueden conocer en nuestros días el mensaje de ese volver a las sendas antiguas o el mensaje de la restauración. Pero, para no incomodar a nadie, lo manejan diplomáticamente. Prefieren ser diplomáticos a confrontacionales con toda amabilidad, pero por lo menos ser directo. Pero ellos optan por lo gris, lo tibio, contentar a ambas partes a la vez. Entonces, como es su símbolo, se mantiene en ese vaivén de aguas. Es en atención a dichos detalles que pierden las bendiciones del Eterno para con ellos, porque su mente está dividida y no se juegan el todo por el todo con Yahweh. Siempre quieren contentar a todos y eso, amigos, no es posible que sea. De sentirse uno identificado, ya estamos llegando al final de las características respecto a los descendientes de las tribus, de la tribu de Rubén, de sentirse uno identificado con el inconsciente colectivo de estas vivencias. Ese inconsciente colectivo es aquel que está presente en el ánimo de determinada población y que la caracteriza en su forma de ser y hacer. Entonces, con esas características de la presente tribu, es para que en principio, si hay esa conexión con esta tribu, conocer las debilidades y fortalezas asentadas en palabras de bendición. No tiene por qué cargar con las actitudes y comportamientos provenientes de la tribu de Rubén. Al contrario, producto de un examen, debe estar alerta a las tendencias identificadas para luchar contra ellas a efectos de poder recibir la plenitud y el shalom del Eterno. Y este ejercicio debe hacerse conforme vayamos tribu por tribu. Puede y debe asumir los descendientes o los que se identifican con la tribu de Rubén, asumir el liderazgo en la sociedad, tener definiciones y peso en sus resoluciones, sabiendo y pudiendo vivir con ello, que no todos van a estar de acuerdo, con ello puede vivirse, y eso ya significaría un corte con esa tendencia de contentar a todos todo el tiempo. Definición, y que si algunos no están de acuerdo, qué pena, pero es lo que es el resultado de su honestidad y de su integridad de pensamiento. Eso deben quebrar los descendientes de Rubén para que puedan tener un liderazgo firme, estable y ocupar el escenario que puedan desempeñar. Entonces, Rubén perdió la oportunidad de servir desde la primogenitura.
¿Por qué? Porque no asumió el liderazgo en la sociedad. Porque tuvo temor de entrar a definiciones. Sabiendo y pudiendo entenderlo, no quiso entender que no todos van a estar con él de acuerdo todo el tiempo. Y eso es un esquema que Rubén no pudo zafarse en toda su historia. Entonces, Rubén, sin embargo, no perdió la oportunidad de arrepentirse. En virtud de ello es que aparece entre los 144,000 sellados del Apocalipsis y recibirá tierras en el milenio, la tribu de Rubén. Y hasta aquí, hermanos y amigos, respecto a este análisis de la tribu de Rubén, y esperamos en Adonai que nos puedan acompañar en el siguiente Shabbat para el análisis correspondiente de otra tribu más, para que también puedan orar, hacer una tefilá ante Adonai, para que les pueda confirmar conforme vayamos avanzando y estando atentos, apuntando a las características de cada tribu, que Yahweh les proporcione sabiduría, inteligencia y confirmación acerca de la pertenencia a alguna de ellas. Shalom y bendiciones. Un abrazo en Yeshua de Nazaret para cada uno de ustedes. Muchas gracias.